Argentina tiene una relación muy particular con el misterio, porque acá los relatos extraños no siempre aparecen en castillos antiguos, ni en bosques europeos, ni en pueblos perdidos de Estados Unidos. Acá aparecen en rutas nacionales, en campos abiertos, en pueblos chicos, en aeropuertos patagónicos, en cerros de Córdoba, en fincas tucumanas, en estancias donde una mañana cualquiera un productor encuentra algo que no sabe cómo explicar. Y lo más interesante es que muchos de estos casos no nacieron como simples cuentos de internet. Algunos fueron registrados por diarios de la época, otros llegaron a investigaciones oficiales, otros terminaron convertidos en mitos populares y otros siguen dividiendo a la gente entre quienes creen que hubo algo imposible y quienes dicen que todo tiene una explicación mucho más terrenal. Hoy vamos a recorrer 5 casos argentinos relacionados con misterios, ovnis, supuestos encuentros extraterrestres, desapariciones extrañas, marcas imposibles y animales mutilados. Vamos a empezar en Tucumán con uno de los casos ovni más impactantes del país. Después vamos a ir a Córdoba, al nacimiento del mito del Uritorco como capital del misterio. Más adelante vamos a entrar en una historia rarísima de teletransportación en plena Ruta 2. Luego vamos a viajar a Bariloche, donde un piloto comercial reportó luces extrañas durante una aproximación aérea. Y finalmente vamos a cerrar con un fenómeno que sacudió al campo argentino: las vacas mutiladas, el chupacabras, el ratón hocicudo y esa pregunta incómoda que todavía aparece cada vez que un animal aparece muerto de una forma demasiado extraña. El caso Trancas ocurrió en octubre de 1963 en Tucumán y es considerado uno de los reportes ovni argentinos más famosos. El caso Bariloche ocurrió el 31 de julio de 1995 e involucró al vuelo AR-674 de Aerolíneas Argentinas. Y la oleada de mutilaciones de ganado tuvo uno de sus momentos más fuertes en 2002, con reportes en varias provincias argentinas. Y como siempre en este tipo de casos, la idea no es decirte, esto fue extraterrestre y punto. La idea es revisar qué se contó, qué se registró, qué explicación se intentó dar y qué detalle queda todavía medio incómodo. Porque a veces lo más extraño no es que exista una explicación racional. Lo más extraño es que, incluso después de esa explicación, el caso sigue vivo. Para empezar, tenemos que irnos a la provincia de Tucumán, más exactamente a Villa de Trancas, en una zona rural donde el paisaje no se parece nada a una ciudad iluminada. Estamos hablando de campos, caminos oscuros, noches abiertas y una finca llamada Santa Teresa. Y esto es importante porque en muchos casos ovni pierden fuerza cuando uno los imagina en una avenida llena de reflejos, autos, carteles y cables. Pero acá no. Acá el escenario era otro. Era una finca familiar, una noche cerrada y un grupo de personas que no estaban buscando ver nada raro. El caso ocurrió el 21 de octubre de 1963. Según las reconstrucciones periodísticas y los relatos posteriores, la familia Moreno estaba en la finca Santa Teresa cuando empezaron a notar luces extrañas cerca de las vías del ferrocarril y de la zona de alambrados. No era una sola luz perdida en el cielo. Lo que ellos describieron fue algo mucho más inquietante. Objetos luminosos que parecían estar cerca del suelo, que se movían, que iluminaban sectores del campo y que daban la sensación de estar realizando algún tipo de maniobra. La Gaceta de Tucumán reconstruyó el caso al cumplirse 60 años y entrevistó a una de las testigos sobrevivientes, quien volvió a recordar aquella noche como uno de los avistamientos más impactantes de la historia argentina. Y acá viene el primer detalle que vuelve diferente a Trancas. La familia no vio una luz lejana durante 2 segundos. No fue ese típico relato de miré al cielo y pasó algo rápido. Según las versiones del caso, los testigos observaron varias luces durante un tiempo considerable. Algunas parecían estar suspendidas, otras se acercaban o se alejaban, y lo más extraño era que, de acuerdo con los relatos,
Esas luces parecían tener un comportamiento inteligente. No se movían como un avión común. No se comportaban como estrellas, ni como relámpagos, ni como autos vistos a la distancia. La familia, al principio, no entendía qué estaba mirando. Y esto es algo que se repite muchísimo en los casos fuertes. Los testigos no dicen de entrada eran naves extraterrestres. Primero intentan acomodar lo que ven dentro de algo conocido. Tal vez un tren, tal vez luces de autos, tal vez gente trabajando cerca de las vías, tal vez algo militar. Pero cuando ninguna de esas opciones alcanza, empieza el verdadero miedo. Porque una cosa es ver una luz extraña. Otra cosa es darte cuenta de que no tienes una explicación cómoda mientras la luz sigue ahí. Según el relato más conocido, las mujeres de la familia observaron objetos luminosos que parecían instalarse en la zona del campo. En algunos momentos, la luz era tan fuerte que iluminaba sectores de la finca. Y acá aparece un elemento muy interesante: los animales y el ambiente. En muchos relatos de encuentros extraños, el entorno cambia. Los perros se alteran, los insectos dejan de sonar, las personas sienten presión, calor, vibración o una especie de incomodidad física. En el caso Trancas también se habla de una atmósfera fuera de lo normal, como si la noche hubiera dejado de funcionar como una noche común. Y después está el tema de las huellas o marcas. Algunos relatos posteriores mencionan rastros en el terreno, zonas afectadas y detalles físicos que habrían sido observados después del episodio. Este punto es importante porque convierte el caso en algo más que una experiencia visual. Cuando un caso deja supuestas marcas, aunque luego se discuta su origen, la historia se vuelve más difícil de archivar, porque ya no depende solamente de la memoria de los testigos. Ahora hay algo en el terreno, algo que alguien puede ir a mirar, fotografiar, medir o discutir. La prensa tucumana volvió varias veces sobre el caso Trancas y distintos investigadores ufológicos lo tomaron como uno de los episodios más importantes del país. También existen transcripciones y referencias a formularios o informes vinculados a la Armada Argentina sobre este caso, lo que muestra que el episodio no quedó solamente como charla de pueblo. Ahora, como siempre, tenemos que mirar las explicaciones posibles. ¿Pudieron ser trenes? ¿Pudieron ser luces de vehículos? ¿Pudo haber una confusión con maniobras militares? ¿Pudo intervenir el miedo, la distancia, la oscuridad, la sugestión? Claro que sí. En cualquier caso nocturno en una zona rural, la percepción puede fallar. Una luz puede parecer mucho más cercana de lo que está. Un reflejo puede parecer moverse de forma inteligente. Un grupo de personas asustadas puede reforzar entre sí una interpretación. Pero el problema es que Trancas no se sostuvo durante décadas por ser una luz cualquiera. Se sostuvo porque los detalles eran muchos, porque los testigos fueron varios, porque la experiencia no fue instantánea y porque el relato quedó instalado como algo demasiado grande para reducirlo a "se confundieron" y listo. Y esto no significa que haya sido una nave extraterrestre. Significa que el caso tiene una densidad rara. Tiene lugar, fecha, familia, finca, luces, supuestas marcas, investigadores y memoria local. Lo más inquietante de Trancas no es imaginar un platillo volador bajando en el campo. Lo más inquietante es imaginar a una familia común en una finca tucumana, de noche, mirando hacia una zona oscura y viendo algo que no debería estar ahí. Algo que no habla, no aterriza frente a ellos, no se presenta, no deja un mensaje. Solo aparece con luces, ocupa el paisaje, cambia la noche y después se va. Y acá aparece una idea que vamos a ver repetida en otros casos argentinos. El fenómeno no siempre ataca, muchas veces solo se muestra, como si quisiera ser visto pero no explicado, como si dejara apenas lo suficiente para que el testigo quede marcado pero nunca lo suficiente para cerrar el caso. Ahora nos vamos a Córdoba, a Capilla del Monte, una ciudad que hoy está completamente asociada al Cerro Uritorco, a la energía, a los ovnis, a los portales y al turismo místico.
Pero eso no siempre fue así. Antes de convertirse en un símbolo del misterio argentino, Capilla del Monte era, para muchos, un destino serrano más, un lugar de paisaje fuerte, aire seco, cerros imponentes y una identidad bastante tradicional. Todo cambió en enero de 1986, cuando apareció una marca enorme en la Sierra del Pajarillo. La historia más conocida dice que en la noche del 9 de enero de 1986, algunos vecinos observaron una luz extraña en la zona serrana. Al día siguiente, o en los días posteriores según la versión, se detectó una gran huella ovalada sobre el terreno, una marca quemada o alterada que algunos vincularon rápidamente con el aterrizaje de un objeto volador no identificado. Ese episodio, conocido como la huella del pajarillo, fue clave para transformar a Capilla del Monte en una referencia nacional del fenómeno ovni. Página 12 describió cómo, a partir de aquella noche de enero de 1986, una enorme luz y una huella ovoide de gran tamaño ayudaron a instalar al Uritorco como capital argentina del ovni. Y acá hay que entender algo. La huella del pajarillo no es solamente un supuesto aterrizaje ovni. Es el nacimiento de un mito moderno, porque después de ese episodio, Capilla del Monte empezó a cambiar. Llegaron investigadores, curiosos, periodistas, programas de televisión, turistas, personas interesadas en energía, espiritualidad, contacto extraterrestre y fenómenos paranormales. Lo que era una marca en una sierra se convirtió en una puerta simbólica. La huella, según varias descripciones, tenía dimensiones muy grandes. Algunas fuentes turísticas y periodísticas hablan de medidas cercanas a los 70 por 120 metros, y otras versiones hablan de una marca ovoide de alrededor de 100 metros. Esto ya nos dice algo importante. Incluso en el tamaño exacto hay variaciones, y esas variaciones son parte del modo en que las leyendas crecen. Pero más allá de la cifra precisa, lo importante es que la marca fue lo suficientemente visible e impactante como para que muchas personas la interpretaran como algo anormal. La explicación racional más repetida es que pudo haber sido un incendio. Y hay que decirlo, esa explicación tiene sentido. Una zona serrana, pastizales secos, fuego, viento, terreno irregular. Una marca quemada puede tomar formas extrañas. Puede verse desde cierta distancia como algo circular u ovalado. Y si la noche anterior alguien vio una luz en el cielo, la mente une los puntos casi automáticamente. Luz arriba, marca abajo, entonces algo bajó. Pero acá viene lo interesante. Aunque la explicación del incendio sea posible, no logró destruir el mito. Y no lo logró porque la huella del pajarillo apareció en el lugar justo, en el momento justo y con el relato justo. Córdoba ya tenía tradiciones serranas, leyendas, historias de energías y montañas especiales. El Uritorco ya imponía presencia por sí mismo. Entonces, cuando aparece una marca enorme y la gente empieza a hablar de una luz, el caso deja de ser solamente un fenómeno físico y se vuelve un relato fundacional. Hay un punto muy parecido a las Brown Mountain Lies de Estados Unidos. A veces un misterio sobrevive, no porque no exista ninguna explicación, sino porque la explicación no alcanza emocionalmente. Decir, fue un incendio, puede explicar la marca, pero no explica por qué tanta gente sintió que ese lugar era diferente. No explica por qué Capilla del Monte cambió tanto después. No explica por qué durante años personas de todo el país viajaron al Uritorco convencidas de que ahí había algo que no se podía medir con instrumentos normales. Y fíjense en cómo funciona el relato. Primero hay una luz, después llegan los testigos, después los medios, después las teorías, después el turismo y finalmente el lugar ya no puede volver a ser lo que era. La huella del pajarillo no solo marcó el terreno, marcó la identidad de Capilla del Monte. También hay otro elemento que vuelve fuerte a este caso, la idea del portal. En muchos relatos asociados al Uritorco no se habla solamente de naves.
Se habla de energías, ciudades intraterrenas, seres que entran y salen, dimensiones, desapariciones, luces que aparecen en las laderas, personas que sienten cosas raras al subir. Algunas versiones mencionan Erx, una supuesta ciudad subterránea o energética. Y aunque esas ideas no estén demostradas, forman parte del ecosistema del misterio cordobés. El punto es que la huella del pajarillo funciona como una especie de prueba inicial para quienes creen, como si dijeran, esto no empezó por casualidad, algo pasó ahí. Para los escépticos, fue un incendio convertido en fenómeno mediático. Para los creyentes, fue la señal visible de que el cerro era algo más que un cerro. Y lo más interesante es que, con el tiempo, la propia comunidad aprendió a convivir con esa dualidad. Capilla del Monte puede ser un destino serrano hermoso, con hoteles, caminatas y paisaje, pero también es una ciudad donde lo extraterrestre, lo energético y lo místico están presentes en la conversación cotidiana. No hace falta que todo el mundo crea. ¿El mito ya forma parte del lugar? Entonces, ¿qué fue realmente la huella del pajarillo? ¿Un incendio, una confusión, un fenómeno natural interpretado desde el deseo de creer, o la marca de algo que pasó una noche de enero de 1986 y que nunca se pudo explicar del todo? Lo inquietante no es solamente la huella. Lo inquietante es lo que vino después, porque una marca en la tierra puede desaparecer con el tiempo. Pero esta no desapareció. Se transformó en historia, en identidad, en turismo, en mito nacional. Y cuando un fenómeno logra cambiar el destino de una ciudad, aunque haya empezado con una explicación sencilla, ya no estamos hablando de una simple mancha quemada en el pasto. Ahora vamos a entrar en uno de los casos más raros, más discutidos y más difíciles de tratar de toda la ufología argentina, el caso Vidal. Y lo digo así porque este caso está en una zona muy extraña. Para algunos es una de las historias de teletransportación más impactantes del país. Para otros es una leyenda urbana, una operación publicitaria o directamente una falsificación. Pero justamente por eso merece entrar en este listado, porque no siempre los misterios sobreviven por tener pruebas sólidas. A veces sobreviven porque representan una idea demasiado potente. La historia, en su versión más famosa, dice que en 1968 un matrimonio salió en auto desde la zona de Chascomús, provincia de Buenos Aires, rumbo a Maipú. Viajaban por la Ruta 2 o por la región vinculada a ese trayecto, acompañando o siguiendo a otra pareja amiga. En algún momento el matrimonio desapareció. No llegaron a destino, no se los encontró en el camino, y 2 días después supuestamente aparecieron en México. Según la versión popular, el auto estaba quemado o con marcas extrañas, y ellos no podían explicar cómo habían llegado hasta allí. Medios recientes han reconstruido el relato como una desaparición ocurrida en 1968 y una supuesta reaparición en México, aunque también señalan que el caso quedó dividido entre la leyenda urbana, la hipótesis ovni y la sospecha de una operación publicitaria. Vamos a frenar acá, porque este caso necesita cuidado. Si uno lo cuenta de manera irresponsable, parece una película. Una pareja sale de Chascomús, entra en una especie de niebla o túnel, pierde la conciencia y aparece miles de kilómetros más al norte. Pero cuando uno empieza a mirar el caso con lupa, aparecen problemas. Los nombres no están claros. Algunos dicen que Vidal no era el apellido real. Otros investigadores sostienen que los protagonistas fueron inventados. Hay versiones que mezclan prensa, rumores, supuestos contactos con consulados y declaraciones de ufólogos. Y también hay investigaciones escépticas que consideran el caso una manipulación o un engaño que con el tiempo se convirtió en leyenda urbana. Pero justamente ahí está lo interesante, porque el caso Vidal funciona casi como una radiografía de cómo se construyó un misterio argentino. No tenemos un expediente sólido como en un accidente aéreo. No tenemos una huella visible como en el pajarillo. No tenemos una familia testigo como en Trancas. Lo que tenemos es un relato que se fue transmitiendo
deformando y reforzando durante décadas. Y aún así, muchísima gente lo conoce, muchísima gente lo repite. Muchísima gente dice haber escuchado a alguien que conocía a alguien que sabía algo. Ese tipo de relatos tiene una fuerza especial. Son los relatos que viajan de sobremesa en sobremesa. Alguien dice, esto pasó en la Ruta 2. Otro agrega, yo escuché que el auto apareció quemado. Otro dice, no eran los Vidal. Les cambiaron el nombre por seguridad. Y con cada repetición, el caso no se aclara. Se vuelve más resistente. La parte más atractiva del caso Vidal es la idea de la teletransportación, porque Argentina tiene muchas rutas largas, monótonas, solitarias. Cualquiera que haya manejado de noche por una ruta bonaerense, pampeana o patagónica sabe que hay momentos en los que el paisaje se vuelve hipnótico. Luces lejanas, niebla baja, silencio dentro del auto, kilómetros sin referencias claras. En ese contexto, la idea de perder tiempo o de aparecer en otro lugar tiene una potencia enorme. En la ufología, los casos de tiempo perdido son muy comunes. Personas que aseguran haber manejado durante minutos y descubrir que pasaron horas. Testigos que recuerdan una luz y después un vacío. Familias que dicen haber llegado tarde sin poder explicar por qué. El caso Vidal toma esa lógica y la lleva al extremo. No solo tiempo perdido, sino distancia imposible. De Buenos Aires a México. De una ruta argentina a otro país, de un viaje común a una historia que ya no entra en ninguna explicación normal. Ahora, ¿qué pudo haber sido? La explicación escéptica más fuerte es que fue una farsa, una historia inventada o una campaña publicitaria. Algunas investigaciones sostienen que no hubo forma de verificar a los protagonistas y que el caso se sostuvo más por repetición que por documentación. Eso, para muchos, debería cerrar el asunto, pero como pasa siempre, el misterio encuentra la manera de sobrevivir, porque para quienes creen, la ausencia de datos no es prueba de mentira, sino parte del encubrimiento. No aparecen los nombres porque los ocultaron, no hay documentos porque los borraron. No se sabe qué pasó porque alguien no quiso que se supiera. Y este es el punto donde el caso Vidal se vuelve muy interesante como fenómeno cultural. No importa tanto si fue real en sentido literal. Importa que Argentina necesitaba una historia así, una historia donde una ruta se rompe, donde el espacio deja de funcionar, donde un matrimonio común atraviesa algo imposible y vuelve sin una explicación clara. Además, el caso ocurre en una época muy particular, fines de los años 60, un país con tensiones políticas, dictadura, censura, rumores, miedo, prensa sensacionalista, fascinación por los ovnis y una cultura popular cada vez más interesada en lo inexplicable. En ese contexto, una historia de teletransportación podía crecer muchísimo. Tenía todos los ingredientes: ruta, auto, desaparición, otro país, supuesto secreto oficial y una explicación extraterrestre flotando en el fondo. Entonces, ¿por qué incluir el caso Vidal entre misterios argentinos? Porque aunque sea dudoso, aunque pueda ser una leyenda urbana, aunque no tenga la solidez de otros casos, representa algo fundamental: el poder de una historia para instalarse en la memoria colectiva. No todos los misterios necesitan pruebas físicas para sobrevivir. Algunos sobreviven porque tocan un miedo muy profundo. El miedo a subirte a un auto, entrar en la noche, seguir una ruta conocida y descubrir que la realidad puede torcerse sin avisar. Y quizás esa es la razón por la que el caso Vidal sigue apareciendo cada cierto tiempo, porque no habla solamente de OVNIs, habla de la fragilidad de lo cotidiano, de salir a la ruta creyendo que sabes exactamente a dónde vas y que de pronto el camino te lleve a un lugar imposible. Ahora nos vamos al sur. Y este caso es diferente porque acá ya no estamos hablando de un relato de campo, de una leyenda urbana o de una huella en una sierra. Acá hablamos de pilotos, torre de control,
aeronaves, comunicaciones y una investigación oficial. El caso Bariloche es uno de los episodios OVNI más famosos de la Argentina moderna. La noche del 31 de julio de 1995, el comandante Jorge Polanco de Aerolíneas Argentinas estaba al mando del vuelo AR-674, un Boeing 727 que se aproximaba al aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Según los documentos y reconstrucciones del caso, durante la maniobra de aproximación, el piloto observó una luz u objeto extraño que parecía desplazarse cerca de la aeronave. El caso también involucró reportes de pilotos de Gendarmería Nacional y del personal del aeropuerto. El Ministerio de Defensa desclasificó documentación vinculada al episodio, que había sido investigado por la Fuerza Aérea Argentina. Y acá el escenario es impresionante. Bariloche de noche, montañas, lago, un avión comercial con pasajeros, la aproximación al aeropuerto y de pronto una luz que no debería estar ahí. No es lo mismo que un vecino diga vi algo sobre el campo a que un piloto comercial reporte un objeto durante una operación aérea, porque los pilotos están entrenados para mirar el cielo. Están acostumbrados a luces, a aeronaves, aproximaciones, meteorología, distancias y referencias visuales. Eso no significa que no puedan confundirse, pero sí hace que el caso tenga otro peso. Según distintas reconstrucciones periodísticas, el comandante Polanco habría informado a la torre que tenía un objeto o luces a la derecha de la aeronave, y el episodio se extendió durante varios minutos. Algunas notas mencionan una duración aproximada de 17 minutos. También se ha señalado que en ese contexto hubo problema de suministro eléctrico en el aeropuerto o en la zona, algo que alimentó todavía más el misterio. Y acá viene la parte narrativa fuerte. Imagínate estar en la cabina de un avión, de noche, con más de 100 personas detrás, acercándote a una ciudad rodeada de montaña y ver una luz que parece seguirte, acercarse, mantenerse, moverse de una manera que no podés identificar. No es una situación cómoda, porque si estás en tierra y ves algo raro, podés cerrar la puerta, apagar la luz, irte. Pero en un avión no. En un avión tenés que seguir tomando decisiones, tenés que comunicarte, tenés que aterrizar, tenés que mantener la calma. El caso tuvo otro elemento importante. No fue solamente Polanco. También se mencionaron comandantes de gendarmería y personal del aeropuerto como parte de los testigos o participantes del episodio. Eso hizo que el caso creciera muchísimo, porque si una sola persona ve algo, siempre se puede decir que se confundió. Pero cuando hay más observadores en distintos puntos, el caso se vuelve más difícil de reducir. Ahora, ¿cuál fue la explicación oficial? El informe final de la Fuerza Aérea Argentina, publicado años después, propuso que el episodio habría sido causado por un potente proyector apuntado hacia la base de las nubes desde un boliche bailable llamado Rocket. Según esa interpretación, las luces vistas por los pilotos y otros testigos habrían sido el resultado de ese haz luminoso reflejado o proyectado en condiciones atmosféricas particulares. Medios argentinos resumieron que el informe oficial descartó una nave extraterrestre y señaló la hipótesis del proyector como causa de la confusión. Y esta explicación es interesante porque, a primera vista, puede sonar razonable. Un proyector potente, nubes bajas, noche, reflejos, movimientos aparentes. Es posible que una luz proyectada genere una percepción extraña, sobre todo desde un avión en movimiento. Pero el problema es que muchos creyentes y algunos investigadores no quedaron satisfechos. ¿Por qué? Porque los pilotos describieron un comportamiento que según ellos no encajaba con un simple reflejo. Porque el objeto parecía acompañar, moverse, acercarse. Porque hubo varios testigos, porque el caso se sintió demasiado complejo para reducirlo a una luz de boliche. Y acá no hace falta decir que la explicación oficial sea falsa. Lo interesante es que la explicación oficial no cerró emocionalmente el caso. Y eso pasa mucho con los grandes misterios. La institución ofrece una respuesta, el público la escucha,
Pero algo en la historia sigue generando ruido. La pregunta se vuelve: ¿un proyector puede realmente engañar a pilotos entrenados durante tantos minutos? Para los escépticos, sí. Para los creyentes, no. Y en esa grieta vive el caso Bariloche. También hay algo muy poderoso en el hecho de que el caso haya sido desclasificado. Esa palabra, desclasificado, cambia la percepción pública. Aunque el documento diga que fue un proyector, el simple hecho de que haya archivos, comunicaciones y una investigación oficial alimenta la sensación de que el caso fue importante. No era un chisme, no era una luz cualquiera, era algo que llegó al Estado. Y hay otro punto: Bariloche no es cualquier lugar, es una ciudad cargada de imaginario. Montañas, lagos, bosques, cielos limpios, historias extrañas, secretos, turismo, frontera simbólica con la Patagonia profunda. Un ovni en Bariloche no se siente igual que un ovni sobre una autopista iluminada. El paisaje le agrega misterio. La noche patagónica le agrega escala. La montaña hace que todo parezca más aislado, más silencioso, más imposible. Entonces, ¿qué fue el caso Bariloche? ¿Un objeto real no identificado? ¿Un fenómeno óptico? ¿Un proyector mal interpretado? ¿Una mezcla de condiciones atmosféricas, tensión de vuelo y percepción? La respuesta oficial existe, pero la leyenda también. Y mientras haya pilotos que mantengan que lo que vieron no era normal, el caso va a seguir respirando. Lo más inquietante de Bariloche es que no estamos frente a una historia contada al calor de un fogón. Estamos frente a una situación aérea real, con comunicaciones, testigos profesionales y una investigación. Y cuando el misterio entra en una cabina de avión, el miedo cambia de escala, porque ya no es solamente vi algo raro. Eso estaba ahí arriba conmigo. Para cerrar, tenemos que hablar de uno de los fenómenos más perturbadores del campo argentino: las vacas mutiladas. Y este caso es distinto porque no se concentra en una sola noche, ni en un solo testigo, ni en una sola provincia. Es una oleada. Un fenómeno que apareció con fuerza en 2002 y que volvió a repetirse en años posteriores, con reportes en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y otras zonas. La escena se repite con variaciones. Un productor rural sale al campo y encuentra un animal muerto. Hasta ahí, lamentablemente, nada imposible. En el campo los animales mueren por enfermedad, frío, falta de pasto, problemas internos, ataques o causas naturales. Pero lo extraño viene después. Al animal le faltan partes blandas: lengua, ojos, orejas, mandíbula, genitales, ubre, ano. Los cortes parecen limpios. A veces no hay sangre visible, a veces los carroñeros no se acercan, a veces no hay huellas claras alrededor. Y entonces empieza la pregunta: ¿qué hizo eso? En 2002, la prensa argentina registró una fuerte oleada de mutilaciones de ganado. La Nación informó que un roedor conocido como hocicudo rojizo fue señalado por SENASA como principal responsable de muchas de las mutilaciones, especialmente por alimentarse de partes blandas de animales muertos. Página 12 también publicó en julio de 2002 una nota sobre el hallazgo de este roedor durante un simulacro de investigación de mutilaciones. Y acá aparece el choque entre dos mundos. Por un lado, la explicación científica. Los animales mueren primero por causas naturales o sanitarias, y después distintos carroñeros, aves, insectos y roedores consumen las partes blandas. El hocicudo rojizo, por sus hábitos alimentarios, puede producir lesiones que a simple vista parecen cortes raros. La descomposición, el clima, la retracción de tejidos y la acción de animales pequeños pueden generar escenas muy impresionantes. Para los veterinarios y técnicos no hace falta invocar al chupacabras, pero por otro lado está la experiencia del productor que encuentra el cadáver. Y esa experiencia no es menor, porque una cosa es leer un informe en una oficina.
Otra cosa es estar en medio del campo, solo, mirando una vaca de cientos de kilos con la lengua ausente, la zona genital retirada, sin sangre alrededor y sin signos claros de pelea. Para esa persona, la explicación del ratón puede sonar demasiado chica para una escena tan perturbadora. La idea del chupacabras llegó a Argentina desde una ola latinoamericana más amplia, especialmente asociada a Puerto Rico, México y otros países donde se hablaba de animales atacados, sangre extraída y criaturas nocturnas. En Argentina, el término empezó a mezclarse con las mutilaciones de ganado. No siempre porque la gente creyera literalmente en una criatura con ese nombre, sino porque necesitaba una palabra para nombrar lo que parecía imposible. Y esto es muy importante. Chupacabras funciona como etiqueta del miedo rural. Es una forma de decir algo está matando o mutilando animales y no sabemos qué es. Puede ser un animal, puede ser una secta, puede ser un experimento, puede ser un depredador raro, puede ser una explicación natural que todavía no vimos bien. Pero cuando el campo no entiende lo que está pasando, el mito aparece para llenar el hueco. En 2002 se habló de más de un centenar de vacunos afectados en distintas provincias. También hubo reportes posteriores, como en 2018 cuando volvieron a aparecer casos de vacas mutiladas en zonas de Santa Fe, Córdoba, San Luis y el sudoeste bonaerense, reactivando la comparación con la oleada de 2002. Infocampo y otros medios rurales volvieron a mencionar la explicación del hocicudo rojizo, mientras productores insistían en detalles inquietantes como la ausencia de carroñeros o la precisión de las lesiones. Y acá está el punto que hace que el fenómeno no muera. La explicación científica puede cubrir muchos casos, pero no necesariamente todos de la misma manera, porque no todos los hallazgos ocurren en las mismas condiciones. No todos los animales mueren por la misma causa, no todos los campos tienen la misma fauna, no todas las lesiones se ven iguales, y cuando aparece un caso que parece salirse del patrón, el misterio vuelve a empezar. Además, hay una estética muy fuerte en estas historias. El campo de madrugada, el animal quieto, el silencio, la falta de sangre, la idea de que algo llegó de noche, hizo lo que tenía que hacer y se fue sin dejar huellas. Eso parece diseñado para el terror, y por eso las mutilaciones de ganado siempre se conectan con ovnis, experimentos secretos o criaturas, porque la escena parece demasiado quirúrgica, demasiado limpia, demasiado silenciosa para ser natural, aunque muchas veces sí pueda serlo. Si juntamos estos 5 casos, aparece una Argentina muy distinta a la de las postales turísticas. Una Argentina de fincas tucumanas donde luces extrañas aparecen cerca de las vías. Una Argentina de cerros cordobeses donde una huella quemada transforma una ciudad entera. Una Argentina de rutas donde una pareja puede convertirse en leyenda urbana por una supuesta desaparición imposible. Una Argentina patagónica donde pilotos entrenados reportan luces que no logran identificar. Y una Argentina rural donde los animales aparecen mutilados y el campo entero vuelve a hablar del chupacabras. Lo interesante es que cada caso tiene una explicación posible. Trancas pudo haber sido una confusión con luces terrestres o algún fenómeno mal identificado. El pajarillo pudo haber sido un incendio. El caso Vidal pudo haber sido una farsa o una leyenda urbana. Bariloche pudo haber sido un proyecto reflejado en las nubes. Las vacas mutiladas pudieron haber sido roedores, carroñeros y descomposición. Pero aún así, los casos siguen vivos. Y siguen vivos porque en cada uno queda algo que no termina de cerrar del todo para quienes lo vivieron, lo investigaron o lo escucharon durante años. Y tal vez esa sea la clave de los misterios argentinos. No necesitan demostrar que algo extraterrestre ocurrió. Les alcanza con dejar una duda lo suficientemente fuerte. Una luz en el campo, una marca en la sierra, un auto que desaparece del relato, un piloto que dice haber visto algo al lado del avión, una vaca sin lengua en medio de la nada.
porque cuando el misterio aparece en un lugar conocido, el miedo se vuelve más cercano. No está en otro país, no está en una película, está en Tucumán, en Córdoba, en Buenos Aires, en Río Negro, en La Pampa, en Santa Fe, en Corrientes. Está en rutas que podríamos manejar, en campos que podríamos visitar, en cerros que podríamos subir, en cielos que podríamos mirar una noche cualquiera. Así que ahora quiero saber qué piensan ustedes de estos 5 casos argentinos. ¿Cuál les parece más inquietante? El caso Trancas, porque fue una familia entera frente a luces imposibles. La huella del pajarillo, porque cambió para siempre la historia del Uritorco. El caso Vidal, porque aunque parezca leyenda urbana, tiene esa idea aterradora de perderse en la ruta y aparecer en otro mundo. El caso Bariloche, porque involucra pilotos, torre de control y una investigación oficial. O las vacas mutiladas, porque todavía hoy siguen apareciendo casos que hacen que el campo argentino mire de nuevo hacia la oscuridad. Déjenme su teoría en los comentarios, porque de verdad quiero leerlos. Y también quiero saber algo más. ¿Creen que estos casos son misterios separados, cada uno con su explicación? ¿O creen que Argentina tiene zonas donde pasan cosas que todavía no sabemos entender?